Amigos, buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente. La vida nos da otra oportunidad de estar en contacto con ustedes un lunes, y este lunes 27 de enero, esto es Directo MX a través de Canal 10 Quiero TV. Esta noche vamos a abordar con ustedes uno de los temas que más han atraído la atención en los últimos días. La llegada de Donald Trump y el inicio de la deportación de migrantes. Y mire que nos impacta y mucho, no solamente porque somos vecinos directos de los Estados Unidos, sino por todos los mexicanos que están allá trabajando con papeles y sin papeles. Jalisco es uno de los destinos a donde estarán llegando los aviones montados por el gobierno norteamericano con los migrantes que son expulsados literalmente de territorio norteamericano. Para hablar de ese tema, quien ha estado encargado del asunto, del operativo, de la recepción, de toda la preparación, estará con nosotros el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y lo saludo con mucho gusto. Secretario, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la mesa, un saludo al auditorio. Amigos, rápidamente les presento a quienes están conmigo esta noche, mis colegas y compañeros en la conducción de este espacio. Empiezo aquí por mi izquierda. Hoy está don Manuel Baeza junto a mí. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos en su casa. Del otro lado del estudio está mi compañero Mario Muñoz de Loza, a quien saludo con gusto. Hola Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Y junto a nuestro conductor matutino, pues está el conductor vespertino, también periodista y conductor aquí en Quiero TV, Irán Espinosa de los Monteros. Hola, Irán. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, por escucharnos y vernos. Secretario, bienvenido también, por supuesto. Gracias, Irán. Bueno, pues ya estamos, la mesa completa y el secretario, que es nuestro invitado especial. Esta noche para abordar un tema que preocupa, que puede tener un impacto medible de inmediato o no medible a lo largo de las siguientes semanas y meses, el tema de la expulsión de migrantes. Vamos a ver rápidamente un pequeño video que nos sirve como introducción para iniciar la charla con nuestro invitado. Dirección de atención al migrante, ¿verdad? Así es, tenemos una dirección de atención al migrante. Tenemos dos oficinas en los Estados Unidos, una en la ciudad de Chicago y la otra en Los Ángeles, California. Y tenemos mucha comunicación con la comunidad migrante en los Estados Unidos. Hay un trabajo importante de seguimiento puntual a la situación que se vive y hemos estado trabajando sobre todo en este momento de inminente preocupación de los familiares de los jaliscienses en Estados Unidos que están de manera ilegal y que tentativamente podrían ser deportados. Hay un trabajo coordinado también con el Instituto Nacional de Migración, con el gobierno federal, con este instituto para atender las necesidades de quienes están siendo repatriados. Bueno, la declaración de nuestro invitado desde hace algunas horas el día de hoy. Secretario, nuevamente le damos la bienvenida y después de haber conocido desde la semana pasada que a usted le tocó, por la responsabilidad que tiene el gobierno del Estado, encabezar esta estrategia, pues le queremos preguntar de entrada, ¿cuáles son las líneas generales de trabajo, la percepción que se tiene en el gobierno del Estado de Jalisco sobre este fenómeno que surge en el vecino país? Primero, queremos decirles que Jalisco está preparado para recibir a nuestros compatriotas. Por órdenes del señor gobernador del estado, Pablo Lemus, nos hemos preparado de manera puntual, implementamos un plan en coordinación con el gobierno federal para atender a nuestros connacionales que eventualmente sean repatriados y iniciamos prácticamente desde el día 1, desde el día 20, que prácticamente es la hora cero en la que el presidente Trump firma el decreto de deportación masiva a las personas que se encuentren de manera ilegal en los Estados Unidos y a partir de ahí, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración del gobierno federal, iniciamos un protocolo de seguimiento para atender las necesidades de los compatriotas que eventualmente sean repatriados. Es importante decir que esperábamos que el mismo día 20 hubiera deportaciones. Se habilitaron 5 aeropuertos por parte del gobierno de México para poder recibir a los compatriotas que eventualmente serían repatriados, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Sin embargo, hasta este momento, la única información que tenemos es de 3 vuelos charters que han llegado la semana pasada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México o del Valle de México,
y es hasta ahora la información oficial de la deportación masiva, es decir, en vuelos charters donde viene prácticamente completos de personas repatriadas. Sin embargo, sí tenemos el dato también de la repatriación en la frontera de muchos connacionales que están siendo atendidos ahí en ese punto por el Instituto Nacional de Migración y que están siendo conducidos a sus lugares de origen de manera segura a través de un programa que les permite primero documentarlos, registrarlos, empadronarlos, darles atención, acompañamiento, otorgarles la facilidad de un transporte seguro a sus lugares de origen y hasta el momento es la información que tenemos de estos 3 vuelos, más los compatriotas que están en la frontera. Sin embargo, aquí en Jalisco estamos listos para recibir a nuestros connacionales con los brazos abiertos. Implementamos un protocolo que tiene como objeto el atender desde el minuto 1 a su llegada a las personas que circulen a través del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ya sea que sean originarios de Jalisco o que sean de algunos otros estados de la República en las diferentes regiones, para también empadronarlos, brindarles una atención psicológica, por supuesto legal, de tal manera que puedan ellos sentirse cobijados, atendidos. Se les ofrece también eventualmente el conducirlos en un transporte seguro a sus localidades y en su caso también a quienes se tengan que quedar, habilitamos albergues para darles atención y generarles condiciones humanitarias para su estancia eventual en el área metropolitana de Guadalajara, desde luego empadronándolos y enfocándolos a programas de reinserción social, tanto en el área productiva como también en el área social. Secretario, no puede llegar un vuelo sin que ustedes se enteren, ¿verdad? Sí, desde luego. Estamos en permanente comunicación y en sistemática comunicación con el Instituto Nacional de Migración, con su delegada, Carmen Ivonne Ramírez García, que es quien está a cargo del instituto desde hace más de un año en el estado de Jalisco y con quien hemos tenido una extraordinaria comunicación y además es quien nos provee toda la información que está minuto a minuto desde la frontera hasta todas las regiones del país, particularmente lo que sucede para el estado de Jalisco. Secretario, 2 apuntes antes de la pregunta. Por una parte, el tamaño de las declaraciones de Trump, independientemente de lo que pasó con Petro en Colombia el día de ayer, que sí agitó las aguas, como dirían, no han sido del tamaño de las deportaciones masivas que está diciendo Donald Trump que van a ocurrir. Por otra parte, qué bien se vio Jalisco en que fuera una comitiva del DIF Jalisco a la zona de Tijuana para observar los albergues y tratar de dimensionar el operativo para Jalisco. Pregunta, hoy decía Pablo Lemus que el Auditorio Benito Juárez sería el que encabece los albergues temporales en caso de que haya una llegada masiva de migrantes. ¿Nos puede dar un poquito más de detalles de esa estrategia y confirmar si sí es uno de los lugares que creo ya se ha utilizado para otras contingencias como el COVID-19? Bueno, primero decir que una de las políticas y del sistema de gobernar del presidente Trump, lo vimos en su administración pasada al frente del gobierno de los Estados Unidos, es infundir el miedo. Acuérdense que prometió construir un muro que quedó inconcluso, que fue más un mito que una realidad, y dentro de las administraciones pasadas de los diferentes presidentes de los Estados Unidos, el presidente Trump fue quien menos deportaciones tuvo en sus 4 años al frente de la administración, con tan solo 766,000 repatriaciones. Una cifra que es considerablemente menor, por ejemplo, a los 2.8 millones de Obama y a los 7.4 millones de Clinton. Es decir, los gobiernos republicanos han sido mucho más condescendientes con la exigencia de la repatriación de migrantes en los Estados Unidos y esperamos que esto también sea un anuncio más de discurso, de infundir el miedo, que de realidad, porque sí es un problema no solamente para las personas que se ven afectadas, sino también para la economía de los Estados Unidos, al ser ellos, los migrantes, una parte importante del desarrollo económico de aquel país, por la aportación que hacen, por ejemplo, a la agricultura, a los servicios en aquel país, y la comunidad latina y particularmente los mexicanas y mexicanos, se han convertido en fundamentales en la vida productiva de los Estados Unidos.
Ese es un problema económico, social muy importante para los Estados Unidos y esperamos que eso no se dé así. De cualquier manera, México está preparado para recibirlos, Jalisco está preparado para recibirlos. Y por otro lado, es importante decir que el gobernador nos instruyó que desde el primer minuto estemos listos para recibirlos. Se anunciaron abrir 7 albergues, entre otros, no solamente el hospital, hotel de la UDG acá por la primavera, que se ha habilitado en coordinación con el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara, la Academia de la Policía de Guadalajara, el Auditorio Benito Juárez, entre otros. Pero no solamente eso, existe un programa que físicamente se fue a ver a la frontera, donde se vive todos los días el problema y el fenómeno de las deportaciones. Y la señora Mayela, que fue al frente de la delegación del gobierno de Jalisco en representación del DIF y una comitiva, se fueron a conocer los parámetros y el modelo de atención a personas migrantes, no solamente de instituciones internacionales que no necesariamente pertenecen al gobierno, sino también de la propia actividad que lleva a cabo en la frontera el Instituto Nacional de Migración, y en base a recopilar los diferentes modelos, en Jalisco se implementó un protocolo que tiene como objetivo el atender las necesidades de nuestros amigos migrantes. Este protocolo estatal de atención humanitaria y de derechos humanos para las personas deportadas tiene un seguimiento muy puntual que, como ya lo dije, tiene que ver con atención psicológica, legal, con reinserción social, con apoyos para pequeño y largo plazo en el sentido de su reincorporación a la vida productiva de Jalisco y de México. Entonces, estamos trabajando en ello y estamos listos. Hoy, quiero decirlo, y lo acabo de corroborar hace un momento con la delegada del Instituto Nacional de Migración, no tenemos el dato que por avión, es decir, al Felipe Ángeles, haya llegado un solo jalisciense, y estamos en espera de quienes han sido deportados en la frontera, que han sido las deportaciones ordinarias, tener los datos si hay algún jalisciense. ¿Qué es la información que hemos tenido? Que efectivamente sí ha habido deportaciones en la frontera. El propio Instituto Nacional de Migración conduce y acompaña y apoya con el transporte a sus lugares de orígenes a nuestros connacionales. Muchos de ellos ya sus familias lo están esperando y ellos no necesitan ni siquiera el apoyo de transporte, sino que, es decir, ya tienen comunicación con su familia y han podido llegar a sus lugares de origen con bien. Pero nosotros no dejamos de estar atentos a que en el momento que así lo requiera, cualquier jalisciense pueda ser atendido, ya sea en la frontera, en el aeropuerto Felipe Ángeles o, en su caso, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que, por cierto, tiene una capacidad para recibir hasta 1,000 repatriados diarios para poder atenderlos, hacerles una reunión de información, un protocolo de apoyo, de seguimiento, de empadronamiento y, en su caso, de conducción hacia sus lugares de origen, y es importante decirlo, todo este proceso en un tiempo o en un plazo no mayor a 90 minutos, es decir, en hora y media. El protocolo nos indica que quienes quieran llegar a sus lugares de origen, estarán siendo puestos a no más de 90 minutos en un autobús que los pueda llevar a su municipio o a su estado para reunirse con sus familiares. De modo pues que los albergues, entonces, secretario, serían en caso de solamente, ¿no? Así es. Estos 7 albergues. Y preguntar, ¿serían todos manejados por el Estado o habría coordinación municipal? Lo pregunto porque Sergio Chávez de Tonalá pues anunciaba precisamente que también él creará él tiene ya dispuesto un sitio para albergar migrantes si se requiere. Bueno, expatriados. Sí, hemos estado en coordinación con el municipio de Guadalajara, con Tlajomulco, con Tonalá, que se ofreció a apoyar también. Lo que sí pedimos es que sea totalmente coordinado con la Federación, es decir, con el Instituto Nacional de Migración,
con los protocolos que está implementando el Estado y, por supuesto, el apoyo que pueda brindar el municipio, particularmente con albergues que sean habilitados por parte de los propios municipios. Oye, ingeniero, y ya más o menos contestó, pero ¿sí existe la posibilidad de que no se utilicen los albergues? Es decir, que la gente que venga tome un respiro y se regrese a la frontera, o sean recibidos por familiares o amigos, que casi todos deberán de tener algún pariente cercano aquí. Sí, la verdad esperamos que no haya deportaciones, que masivas menos, que no se utilicen los albergues, pero estamos listos para recibir a nuestros connacionales en caso de así necesitarse. Secretario, vamos a hacer una primera pausa en el programa, si nos permite. Amigos que nos están acompañando, les recuerdo que todo lo que acaba de compartir el secretario Salvador Zamora, dato tras dato tras dato, son importantes tenerlos presentes, por si ustedes tuvieran contacto con algún migrante que se encuentre en una situación pues apretada, todos los pueden escuchar nuevamente en la transmisión de nuestro podcast, que lleva el mismo nombre del programa, Directo MX. Así que sigan con nosotros, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso hablamos del mismo tema, pero desde otras aristas con el secretario Salvador Zamora. No tardamos. Bien, estamos de regreso esta noche en Directo MX con la visita del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y seguimos hablando con él sobre este operativo, estos trabajos que se están haciendo para recibir y atender a los migrantes que sean expulsados de Estados Unidos. Secretario, como bien decía usted, ojalá que el operativo se quede ahí por si hace falta, que no lleguen muchos, que no sean masivos, como decía. Pero también le quiero preguntar por el tema de la percepción. Usted como funcionario tiene una misión que cumplir. Es un asunto que a mucha gente seguro le duele, le preocupa, no se puede abordar de manera superficial. Pero preguntándole a usted, que además es de un municipio como Tlajomulco, donde seguro hay muchos paisanos que están trabajando en Estados Unidos, ¿esto se puede considerar como una crisis? ¿Cuál es el mensaje para la población? No, de momento no. No queremos hacer especulaciones de las primeras políticas del presidente Trump. Más bien queremos estar preparados para atender las necesidades de nuestros compatriotas que eventualmente puedan ser deportados. Y queremos primero decirle a sus familiares que aquí, insisto, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Tendrán un apoyo puntual y oportuno para que no les falte nada. Queremos decirles que Jalisco hoy es una tierra de grandes oportunidades de inversión productiva, de generación de empleo, y podrán regresar a la actividad productiva a su estado y aportar también lo que tanto le hace falta a Jalisco en este momento, como es mano de obra. Así es que hay una situación inmejorable. Nosotros estamos listos, estamos preparados y esperando que no suceda como lo decíamos hace un momento, necesariamente tenemos que estar listos. Bueno, antes de ir, Mario, Irán, estimado Manuel, con más preguntas, también preparamos un breve video en el que ya se incorpora la opinión que vierte el día de hoy, después de estar de gira, el gobernador Pablo Lemus. Lo vemos rápidamente y regresamos al diálogo con nuestro invitado. Tenemos ya la logística también. Por ejemplo, si la deportación es bajarlos a Tijuana, ¿cómo los vamos a traer a Jalisco? ¿No? Por ejemplo, donde se tienen las primeras centrales camioneras o los aviones, ¿no?, de Tijuana para acá, para poderlos traer en avión y después pagarles el pasaje por camión para llevarlos a cada uno de los municipios a donde quieran ir. Ya tenemos todo programado, la verdad esperando que no suceda por ellos. Bueno, las primeras imágenes eran a las que hacía referencia a nuestro colega Mario Muñoz, la visita de la señora Maye, de la esposa del gobernador.
y después pues el comentario que hacía el gobernador. Adelante, Mario, por favor. Bien, afortunadamente, secretario, Jalisco es un motor de la economía. Siempre sobra empleo o plazas laborales que ocupar, y la semana pasada hubo un foro de la Coparmex en donde se daba cuenta de que hay hasta 15,000 plazas para que puedan ser ocupadas por los connacionales o los que puedan ser deportados. ¿Cómo sería el esquema o el andamiaje para conectarlos con la iniciativa privada a los que decían quedarse aquí? Muy bien, hoy justamente una mesa de trabajo entre la Secretaría de Gobierno con el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Vallardo, nuestra coordinadora en el gobierno de Jalisco del Gabinete Social, Andrea Blanco, y Cindy Blanco, quien es la secretaria de Economía, con el fin justamente de calibrar la estrategia para poder darle atención, el empadronamiento, el acompañamiento, para llevar a la vida productiva a eventualmente los migrantes que tengan la necesidad de un empleo. Esta mesa fue hoy a las 4 de la tarde precisamente y con extraordinarias condiciones. Lo que tú decías es importante resaltarlo. Recordemos que Jalisco se ha convertido en el Silicon Valley de México y diría yo de una gran parte de América, y hay grandes oportunidades. La agroindustria hoy importa mano de obra de otros estados de la República y estamos en condiciones de recibir de inmediato a la vida productiva a más de 15,000 connacionales. De inmediato. Ay. Decía el secretario del Trabajo la semana pasada que estaban buscando, bueno, lo ha dicho prácticamente desde que inició el sexenio, pero justo elevar el rango, la calidad, mejor dicho, del empleo que se oferta desde Jalisco. Ya estaríamos en esa posibilidad, pensando en que evidentemente la competitividad de sueldos en México contra Estados Unidos pues dista mucho. No sé si ya hay posibilidad de eso, secretario. Sí, bueno, es importante decir también, los ingresos en Estados Unidos son mayores, pero también los costos son mucho mayores, y en Jalisco ese no es el tema. Los empleos son bien pagados, hay condiciones de seguridad laboral también, y sobre todo hay capacidad de recibir a esta cantidad de compatriotas y llevarlos a la vida productiva. Entonces estamos completamente listos. La verdad es que hoy Jalisco vive un momento sin igual durante muchos años, que tiene grandes oportunidades de empleo y, bueno, y de talentos también, ¿no? Y estamos listos para recibir a nuestros connacionales. Secretario, si me permite una pregunta más, también hablando de recursos. Hay un exhorto que entiendo se presentó hoy o se presentará mañana por parte de un diputado del PAN en lo local, pidiendo que se redirijan 500 millones de pesos para la atención de este asunto, precisamente la atención a los repatriados, y la propuesta es que sean directamente de Secretaría General del Gobierno. No, a ver, me parece que es prematuro aún evaluar la necesidad de implementar una bolsa de recursos, porque prácticamente todas nuestras dependencias, la coordinación del Gabinete Social, la propia Secretaría de Asistencia Social tiene recursos, la Secretaría de Economía, es decir, hay un trabajo que se puede conducir de manera transversal que nos permita atender las necesidades de los connacionales, y en caso de que exista deportaciones masivas y tengamos que implementar programas extraordinarios que no son los que tenemos en este momento contemplados, pues sí podríamos explorar la posibilidad de buscar un recurso extraordinario, pero de momento creemos que los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias podrán atender la necesidad de los migrantes. Oiga, ingeniero, tal vez sea prematuro, porque no sabemos cuántos migrantes o cuántos jaliscienses podrían regresar a Estados Unidos e incluso qué van a hacer. Pero ¿se ha hecho alguna estimación sobre el tema de las remesas? Es decir, ¿existe la posibilidad de que haya una afectación en el ingreso de las familias por esa vía? Sí, desde luego, es un tema que aún no lo podemos evaluar, que eso depende de la información que nos pueda presentar la Secretaría de Hacienda. El impacto que ha tenido en las remesas seguramente lo sabremos hacia mediados o finales del mes próximo. Sin embargo, los primeros datos que tenemos es que sí ha habido un impacto importante en la economía de los Estados Unidos y en la producción, particularmente en la producción agropecuaria, porque nuestros connacionales que trabajan en el campo
por miedo, han dejado de ir a sus trabajos y eso ha tenido también un impacto fuerte en la producción y en las cosechas. Y es pues, un tema que no solamente le pega a la economía, sino también a la soberanía alimentaria de los Estados Unidos. Oiga, secretario, aunque yo sé que esto, pues evidentemente no está dictado en una agenda, ¿cómo por cuánto tiempo considera usted que debe permanecer este operativo? Debe permanecer sistemático. ¿Por qué? Porque tenemos poco más de 4.6 millones de jaliscienses que viven en los Estados Unidos y no estamos, aunque no estamos entre los estados que en promedio han sido con mayor número de deportados, estamos en el lugar número 10. Hay que estar preparados, según los datos del 2024, hay que estar preparados para eventualmente recibir a nuestros connacionales que no están en situación legal. Sin embargo, seguimos siendo escépticos y cuidadosos, pero sobre todo deseando que el presidente Trump no cumpla con lo que se comprometió de hacer un barrido completo, de hacer redadas y de afectar los derechos fundamentales de nuestros connacionales. Esperamos por el bien de ellos, de sus familias, de la propia economía mexicana, por lo que representan las remesas y también de la economía de los Estados Unidos, al ser nuestro principal socio comercial, que esto sea nuevamente solamente un discurso y que nuestros connacionales puedan estar tranquilos. El tema de los alzas a los aranceles puede estar controlado un poco porque sería una batalla de tú subes, yo también, país. Pero el tema de la caída en las remesas incide directamente en más pobreza en caso de que se documente. La semana pasada, expertos de la UDG daban cuenta de que un dato catastrófico sería que si se deportan el 20% de los migrantes, ya sería un problema grave. Ustedes en los análisis que han hecho o en la previsión, considerando que Donald Trump sí aplique una medida agresiva, ¿de qué tamaño es lo más fuerte que podemos ver? O sea, ¿qué es lo que miden ustedes de decir, si se incrementan o si llegan un tal porcentaje o un tal número de deportados, ya estamos en un problema? No lo podemos evaluar aún porque no sabemos el impacto social y económico que pueda tener. Lo que sí estamos haciendo es estar preparados para recibirlos, para llevarlos a la vida productiva, para darles educación, alimentación en su caso, asistencia legal, asistencia psicológica y un acompañamiento importante que pueda garantizar sus derechos fundamentales. Para eso sí estamos listos y aún no podemos medir ese impacto que mencionas y que pues sí sería diferente para otros estados de la República, con diferencia de Jalisco, que no tienen las mismas condiciones. Imagínense nada más estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, que tienen más o menos el mismo número de connacionales en el exterior, que tengan que recibir a sus compatriotas con los problemas que se tienen aún de rezago social en algunos de nuestros estados, con el respeto que nos merecen. Ese sí es un tema complejo y que tiene un impacto serio en la economía y en el esquema social completo de nuestro país. Habrá que hacer un estudio mucho más profundo donde se pueda evaluar desde el punto de vista social, económico, académico, educativo, médico. Hoy, por ejemplo, todos conocemos el sistema federal de salud con su complejidad, con sus complicaciones y con sus carencias. Pues imagínense el impacto que tendría para atender la necesidad de todas estas personas. Hoy, afortunadamente, en Jalisco tenemos un sistema de salud sólido, fuerte, importante. Asimismo, nuestro sistema de educación, pero sobre todo una economía fuerte que puede soportar un primer impacto, pero habrá que vivirlo, ese primer impacto, para después evaluar qué tendríamos que hacer para, en su caso de que llegara a haber una crisis, como aquí se ha dicho, se pueda declarar y entonces sí tomar medidas que en este caso sí tendrían que ser tomadas en alguna política del gobierno federal. Oiga, secretario, estos 4.7 millones de jaliscienses que se tienen, me imagino de acuerdo a INEGI, ¿verdad? A partir de lo que las familias responden cuando se les cuestiona. Pues estamos hablando de que es el equivalente a todos los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? O sea, es un número muy, muy alto. Imposible saber cuáles de ellos están en condición regular o irregular, o también se tiene esa cifra. No, habrá que buscar la cifra, más bien, que es una cifra que tienen los Estados Unidos, sí, claro, que es
ellos tienen perfectamente localizados a todas las personas con los niveles de controles y de tecnología que hoy se tienen. Por supuesto que los tienen perfectamente identificados. De ahí la amenaza de ir a las redadas y la precisión con la que se han hecho las repatriaciones en su momento, cuando han sido sobre todo más agresivos. Lo decíamos en la época de Clinton y de Obama, fueron muy agresivas y iban a sus casas o a su trabajo porque saben nombre, dirección y teléfono de todos nuestros connacionales, pero evidentemente ha habido una tolerancia y México pues no es el único país que tiene migrantes dentro de los Estados Unidos, sino hay una gran cantidad de hermanos centro y sudamericanos, hay una gran comunidad africana, hindú, etcétera, que también están en las mismas condiciones y vamos a ver si todos son tratados de la misma manera. Yo quería preguntarle, ingeniero, si hay injerencia de las federaciones de jaliscienses en el extranjero. No sé si estén activas en este tema o prefieren retirarse, y si Jalisco como gobierno tiene relación para este tema en particular con ellos. Sí, recordemos que tenemos dos oficinas en dos ciudades de los Estados Unidos. En Los Ángeles, California, tenemos la Casa Jalisco y asimismo en la ciudad de Chicago, Casa Jalisco en Chicago. Y ahí tenemos, desde luego, un módulo de atención, de asistencia jurídica con especialistas en materia de migración para poder orientar a nuestros connacionales, en su caso de ser repatriados, de cómo ellos pueden también defender sus derechos de manera legal, de tal manera que los efectos sean mucho menores con el acompañamiento legal. Por favor, acérquense a nuestras oficinas que están tanto en Los Ángeles como en la ciudad de Chicago para poder también obtener información y actualizar momento a momento lo que se está viviendo. Pero mi duda sería si estarían dispuestos a dejarse ver en esas oficinas en este momento los jaliscienses. Yo creo que sí, porque como lo decía hace un momento, los americanos tienen perfectamente identificados a nuestros connacionales, conocen bien sus domicilios, conocen quiénes tienen coche, quiénes no y dónde y les trabajan. cobran muy bien sus impuestos. Y les cobran bien sus impuestos, Sí, exactamente. La verdad es que eso no es un problema para ellos, pero para nosotros sí es muy importante que nuestras oficinas tengan la atención de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos. Secretario, ¿se ha tenido previsto una reunión con la cónsul de Guadalajara para echar una platicada, como dirían, para ver de qué tamaño tienen de información o qué pasa con eso? Sí, desde luego, ya tuvimos una reunión de trabajo previo a la toma de protesta del presidente Trump, nos recibió al gabinete estatal, desde luego al señor gobernador, la cónsul de los Estados Unidos aquí en Guadalajara, hablamos del tema, quedamos con mucha claridad de trabajar en equipo para poder atender la necesidad de nuestros connacionales en el extranjero, en los Estados Unidos particularmente, y tenemos el mejor de los ánimos y la mayor comunicación con la cónsul, que ha sido muy gentil y muy atenta con nosotros. Y finalmente diplomática, ¿verdad? No rompe ni traspasa los límites. Sí, exactamente. Ha sido ha sido en la medida de sus atribuciones, muy gentil y muy correcta políticamente. Secretario, antes de que el tiempo se nos agote, solamente preguntarle si hay algún número telefónico a donde la gente se pueda comunicar. ¿Ustedes están recibiendo también esa atención y pueden brindarla vía telefónica? Sí, por supuesto. Hay un número desde los Estados Unidos para nuestros connacionales, que es el 001-520-623-7874, para hablar desde los Estados Unidos y Canadá, y desde México el 520-623-7874 para las personas que quieran recibir información y atención, seguimiento a sus necesidades migratorias. Secretario Salvador Zamora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y esperemos que el asunto quede empequeñecido, que no se dispare. Esperemos que así sea por el bien de nuestros compatriotas jaliscienses. Jonás, Mario, gracias. Iram. Gracias. Muchas gracias, Manuel Baeza, por acompañarnos y un gusto estar con el amable auditorio de Quiero TV.
Amigos, así llegamos al final de esta entrevista con nuestro invitado, Salvador Zamora, secretario general de Gobierno. Es tiempo de que hagamos una pausa. Les quiero recordar que si ustedes dicen, caray, no lo vi todo, recuerden que lo pueden escuchar, sobre todo en Spotify. Ahí está nuestro podcast tomado de los diálogos y se llama igual, Directo MX. Hago pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos en Directo MX. Gracias por seguir en la sintonía de Canal 10 esta noche de lunes. Después de haber tenido aquí la visita de Salvador Zamora, me quedo con mis compañeros de la mesa, Manuel Baeza, Mario Muñoz, Irán Espinosa de los Monteros. Claro que tenemos más temas de los cuales hablar. Ha habido mucha actividad a nivel municipal. Es más, les anticipo que el tiempo no nos va a alcanzar, pero trataremos de darles alguna opinión, alguna referencia sobre temas que son de impacto en la ciudad. Quiero comenzar porque después de revisar cómo está el tema de las expulsiones de migrantes a nivel Jalisco, pues también preocupa a nivel nacional. ¿Qué les parece si vemos este breve video en el que obviamente está presente Claudia Sheinbaum Pardo? Por eso estamos trabajando, entre otros temas, para cuando tengamos esta reunión bilateral entre el equipo del presidente Trump y el equipo del gobierno de México. Y a nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos, y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso. As an example, with Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. And we're just, we just want to be treated fairly with other nations. Bueno, rescato dos frases. A los mexicanos migrantes, que recuerden que no están solos, dice la presidenta. Y la segunda, con Mexico, very well, dice Donald Trump. Palabras más, palabras menos. Entonces, very well, very well. Mucho contento. Bueno, pues creo que sí sacude un poco, cuando menos yo me quedo confundido. ¿Cómo estamos muy bien y está haciendo esto que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? Pues mi pregunta sería, pues cómo después apenas de 7 días, llevamos una semanita escasa, empezó con todo Donald Trump. Primero sus frases amenazantes que ya conocemos, sus advertencias, sus amenazas que no son veladas, el tema de imponer aranceles, que por cierto, seguimos bajo esa espada, ¿no? Sobre México pesa una espada. Así es. Va a haber aplicación de aranceles al 25% a partir del 1 de febrero. ¿De qué depende que sí o que no? No sé. Con Colombia se arregló muy rápido. Sí, pero parece una espada de plástico de las que venden en San Juan de Ojalá que Dios. sí, Mario, ojalá que sí. A ver, yo doy 3 meses para tener la precisión del tamaño de la ejecución de política pública de Donald Trump. Por una parte, lo que pasó el domingo con Colombia creo que es como una especie de ejemplo de lo que se puede negociar en materia económica con Donald Trump. En otras palabras, tú me subes, yo te subo y tenemos que llegar a un acuerdo, porque al final de cuentas estás trabajando para tu tribuna, que es el caso de Donald Trump, y yo no creo que le convenga a Donald Trump tener la inconformidad del sector privado en un eventual incremento de aranceles en las exportaciones a México. O por otra parte, en los consumidores, un incremento en los productos, por ejemplo, del aguacate, que se viene un incremento importante en el precio debido al supertazón. Lo que sí hay que remarcar es lo que pasó, insisto, en Colombia, porque fue algo así como que ante un amago durante 5 horas a tuitazos prácticamente o a mensajes en redes sociales de Donald Trump y de Petro, creo que al final de cuentas se dio como una advertencia de que sí hay negociaciones con Donald Trump. Y eso es positivo porque seguramente estará trabajando para su tribuna en amenazas o como para tratar de dar a conocer que sí está cumpliendo lo que les volvió a prometer a los estadounidenses para llegar a la Casa Blanca. Al final de cuentas, si bien Donald Trump llega con un mayor conocimiento de lo que es la Administración Pública Federal de Estados Unidos, también solo va a tener 4 años. Afortunadamente ya no puede reelegirse y esa culminación de este periodo como que lo va a llevar a concentrarse en otras cosas diferentes. Entonces, yo insisto, no creo que puedan ser más agresivas las políticas públicas del presidente republicano, y el hecho de que en la primera semana se hayan documentado 4,000 deportaciones
a México, que entre ellos la mayoría eran mexicanos y muy poca cantidad de otros países, también te dimensiona que no es tanta ni tan agresiva. Entonces, 3 meses para documentar si verdaderamente fue puro rollo y amenaza lo que hizo el presidente de Estados Unidos, y ojalá sí sea para que no haya un trastoque a la economía de México, porque, y eso lo menciono yo hoy en la columna que publico aquí en Quiero TV Canal 10, en el sentido de que la reducción de las remesas incide directamente en mayor pobreza, y eso créanme que sí es un trastoque a los mexicanos. Amigos, Irán, Manuel, en parte coincido con Mario. Me parece que a diferencia de Colombia, la de México es una economía mucho más grande y mucho más conectada con la de Estados Unidos. No es solamente el tema económico, no es solamente el migratorio, está el tema del fentanilo y del narcotráfico, que quieren, pues ya los declararon terroristas, y está también el tema de revisar el TEMEC. No sé si eso también haya que pegarlo en el análisis del trato que nos pretende dar Donald Trump. Pues pensaría que sí viene por ahí. A ver, el asunto de Donald Trump es que justo la fuerza más allá de las acciones, y no es cosa menor, de verdad que no es cosa menor por todo el efecto que conlleva, es el discurso. Vaya, la situación de xenofobia y de agresión hacia los latinos en territorio estadounidense seguirá creciendo, que me parece que ese es el peor legado que que dejó su primera administración y que se va a acrecentar, a mi juicio, en esta segunda. No creo, evidentemente, que se vaya a dar un incremento mayor. Estaba queriendo sacar cuentas hace un momento, precisamente sin la primera semana de mandato de Donald Trump. Si multiplicamos eso por la cantidad de meses, son 16,000 por mes, por 12, igual a 192 por año, lo que significará algo así como 800,000 personas más o menos deportadas, si de acuerdo, mexicanas, ¿no? Mexicanas, si se mantiene el ritmo de la primera semana. No llegaría para nada al número que planteó, que dejó récord incluso Barack Obama, ¿no? O sea, podría ser por ahí quizá un punto de indulgencia, se podría decir, pero yo creo que con Donald Trump no se sabe. O sea, ahorita estamos pensando a partir de lo que hemos visto, pero... Que lo único nuevo sería también la incorporación de los marines y el ejército, ¿no? De que los esposan, los suben al avión y es como la imagen, difundan esta foto porque Así eso es. les va a pasar. Como criminales los vamos a tratar. Sería lo único nuevo. Sí, yo creo que la situación de México con Estados Unidos, desde la ubicación geográfica fronteriza, la cantidad de mexicanos que hay allá, el tema económico del comercio, nos pone en una posición muy diferente al resto del mundo. Yo estoy convencido de que hay una negociación andando desde hace varios días entre los dos gobiernos de Estados Unidos y el de México, porque ha quedado muy evidente oculta, que que no ha salido públicamente. No sé si oculta, pero al menos no pública. Que no nos ha colocado en una situación tan de confrontación. Con todo y que la presidenta, yo estoy de acuerdo, tiene que salir Claudia Sheinbaum a hablar de manera firme, pero al mismo tiempo mesurada. Y no puede hacer cosas como la de este señor Petro, que se le botó la canica. Algo está pasando entre México y Estados Unidos que permite suponer que sí hay una buena negociación y que va a haber resultados diferentes Lo que quieres decir, a otros. Perdón, es que el trato a migrante hondureño, guatemalteco, colombiano será distinto al migrante mexicano. Que el del mexicano. Eso creo yo. Por la misma estrecha relación, ¿no? Aunque bueno, Colombia ha sido un país que se ha alineado totalmente en la historia de Estados Unidos. Lo que sacó de donde, yo creo que andaba crudo este cuate de Petro, porque dices, maestro, ¿qué te pasa? O sea, bueno, Mario, no imagínense sé. La iniciativa privada de Colombia de haber dicho, ¿en serio? No, Mario, incluso fue desde lejos. No. Sí, claro. Y aparte me lo hincaron así. Justo Siéntese eso. O sea, es que eso pasó, o sea, terminó con el brazo torcido e hincado. No, sí. Innecesariamente. Totalmente. ¿Qué necesidad? Y avergonzando a los colombianos Así es. que hubieran podido sentirse ofendidos por la actuación de su presidente de la República. Bueno, saludos muy cordiales a los colombianos que radican aquí en Guadalajara, a quienes nos pudieran estar viendo. Pues la verdad, nuestra solidaridad, ¿qué le podemos decir? Si México vive en una situación, pues también de miedo intenso. Amigos, es tiempo de hacer una pausa. Les recuerdo que esto que estamos comentando está también en el podcast. Búsquenlo en Spotify, Directo MX. Volvemos rápidamente.
En este último segmento de Directo MX, hoy tendremos naturalmente un espacio pequeño pero divertido sobre los videos virales, pero antes vamos a revisar los temas locales. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver este breve video y regresamos con mis amigos aquí en la mesa de Directo MX? En la Plaza del Callao, aquí en Madrid, donde en unos minutos más habrá una activación, mariachis, ballet folclórico mexicano, y bueno, para mostrar las tradiciones de Jalisco y de México. Es una activación pública. En todas las pantallas de alrededor habrá videos de Jalisco, de todas nuestras tradiciones y nuestras bellezas, y la verdad es un gusto. Imagínense nada más el mariachi sonando aquí en Madrid con nuestros bailes típicos. Y miren, ay, Jalisco, no me rajo, al puro estilo Jalisco. Bueno, nos van a quedar como siempre pocos minutos al final, pero yo sé que ustedes tienen una reconocidísima capacidad de síntesis. Primero, preguntarles sobre esta gira del gobernador. Me parece importante que el gobernador vaya y promueva Jalisco porque uno de nuestros espacios económicos más prometedores, y está corroborado por las cifras, es el del turismo. Ahí aprovecharon, claro, pues tenemos el tequila, fueron también a hacer acuerdos, son grandes consumidores de bebidas alcohólicas allá en España y evidentemente en Europa. Además, se presumió a Jalisco como sede de la Copa del Mundo el año entrante y bueno, se anuncian acuerdos en materia turística con España. Creo que en lo que compete al gobernador, en una gira muy pequeña, pues rápidamente se lleva un buen mensaje. Y además Jalisco, perdón, a lo mejor dirán, no te sientes muy orgulloso, pero pues Jalisco es México y sí, eso no lo digo yo. Bueno, de lo más interesante que uno puede captar es, sí nos gusta ir a hacer un transbordo a la Ciudad de México para ir al Tenampa o a la Ópera, pero el hecho de que se haya negociado para que dos nuevas empresas, o más bien dos empresas, hagan nuevos vuelos directos a España, Guadalajara, Madrid, por ejemplo, es una extraordinaria noticia, porque hay mucha gente que nada tiene que ir a hacer a la Ciudad de México para dirigirse a España, y creo que ojalá eso pueda cuajar rápido. El hecho del turismo que se está detonando, o la atracción del turística que se está detonando con motivo del Mundial 2026, es interesante porque Zapopan, Guadalajara y Gobierno del Estado están haciendo como una especie de estrategia para captar más inversiones y también para llevar más obra pública. El día de mañana, Zapopan y Guadalajara van a estar anunciando algunas obras y proyectos que me parecen interesantes gracias al Mundial. Recuerden que este tipo de justas siempre detonan economía, pero también mayor infraestructura y hay que aprovecharlo. Y creo que al final de cuentas fueron las dos buenas noticias de Pablo Lemus después de su viaje por España, más vuelos directos y por otra parte mayor promoción turística, no solo para Guadalajara, Puerto Vallarta y también los pueblos mágicos. Señores, su opinión, su comentario. Yo justo cuando veía lo que iba realizando todos los días pensaba en todo el trabajo previo que significó hacer esa agenda. La verdad es que sí me parece que fue una semana muy provechosa, muy movida para el propio gobernador de allá y muy lucidora para Jalisco. Pues nada, me quedaría precisamente con eso. Falta ver que eso se refleje en la realidad, ¿no? Evidentemente. Faltará tiempo. Claro. Ahora, hay una cosa, mi estimado Manuel, Mario, Irán, si ustedes ven el mapa de México y vemos la costa del Pacífico, o concretamente la de Jalisco, como que nuestro turismo viene mucho de Estados Unidos hacia acá. Lo que nos falta es jalar el turismo europeo. Porque pues que ellos se queda en el Cancún, ¿no? Sí, Más bien. sí, bueno, Jalisco es un estado privilegiado y entre esos privilegios es de la naturaleza, es uno de los estados con más turismo en México. Es una cosa impresionante. Yo sí defiendo que el gobernador vaya a ese tipo de giras promocionales porque sí arrojan resultados concretos. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan para acrecentar, más ahora que se está buscando otro tipo de turismo de mucho más ingresos en esta zona de Costa Alegre y Chalacatepec,
sí es importante, y sobre todo ese puente aéreo, por ahí comentaban, escuchamos hoy un comentario de que los vuelos entre México, entre Guadalajara y Madrid, siempre van llenos. Es una señal de que sí es una buena apuesta el turismo y las relaciones comerciales con España. Ahora déjenme preguntarles, Mario, Irán, Manuel, sobre la vida municipal. Bueno, a mí me impacta y creo que nos impactará a todos la obra que recién inicia en Avenida Patria, ahí en Zapopan. Era algo que venía anunciando desde el año pasado Juan José Frangé, ganó la elección, lo corroboró. Bueno, Verónica Delgadillo, la presidenta de Guadalajara, ahora se fue al SAU, sigue ella promoviendo el tema de la limpieza, de que la gente se apropie del barrio, no nomás sea una limpieza de un día y luego vuelvan a ensuciar. Y bueno, Quirino Velázquez, muy activo, el alcalde de Tlajomulco, ahora poniendo énfasis en uno de los temas que más preocupan, la seguridad. Rápido reaccionó, patrullas nuevas, más capacitación a sus elementos, me parece tema importante, no solamente el embellecimiento de plazas y calles. Aunque vayan preparando sus caballos. También, ¿verdad? La Feria Internacional del Caballo va a tener sede en Tlajomulco. Aunque sean perros grandotes, como dirían. El tema de la obra pública de Zapopan me parece importante. Se vienen 4 pasos a desnivel que van a estar detonando una mayor fluidez en algunas zonas. Hay que cuidar mucho los cuellos de botella que se hacen en ocasiones, que se trasladan nada más los conflictos viales, pero lo que viene en Patria y Avenida Universidad es interesante para darle fluidez a una zona altamente comercial. Y muy demandada. Yo sumaría en Zapopan nada más que justo está por llegar a la mitad de esta serie de foros que se están realizando para crear la agenda de trabajo a seguir durante este trienio. También eso me parece muy interesante porque nos venden mucho la idea de que la democracia es solamente ir a votar cuando hay elecciones y no, ese tipo de trabajos realmente es parte de... Y rapidísimo, Tlajomulco, yo estoy convencido de que la línea 4 va a detonar muchísimo el turismo urbano en esa zona. Qué bueno que están haciendo obras porque va a crecer mucho ese municipio. Amigos, tenemos que ir rápidamente a los videos virales. Yo presento el primero, si me permiten. Un hombre muy conocido, bueno, exitosamente viral, es el gobernador de Nuevo León. Ahora, don Samuel García y su esposa, quizá mucho más conocida que él, anunciaron el sexo de su nuevo bebé. Nuevo bebé. ¿Es niña? Es niña. Fue niña, si Pues fuera es niña. azul niño, rosa niña. De repente aquí se me confundía mal. Yo creí que iba a ser naranja o algo. Ándale. Fosfo, bueno, Sí. rosa fosfo. No, ese género todavía no se conoce. Si usted es de los que transita en su vehículo y va observando el celular, mejor vea lo que puede pasar. Bueno, y recientemente Selena Gómez, esta actriz estadounidense, pero de origen latino, bueno, sus padres son mexicanos, en realidad, muy famosa recientemente, mucho más, mejor dicho, a partir de esta película de Emilia Pérez. Emilia Pérez. Emilia sí. Pérez se llama. Bueno, la verdad, muy conmovida en redes sociales a partir de todo lo que está ocurriendo con la deportación masiva, o bueno, es lo que se dice en el discurso allá en Estados Unidos. Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. Bueno, pues está muy conmovida la jovencita Selena Gómez. Amigos, tenemos que despedirnos. Le agradezco mucho a Mario Muñoz, a Irán Espinosa de los Monteros, a nuestro buen amigo Manuel y también al secretario que nos visitó. Les agradezco a ustedes. Les recuerdo que las opiniones que les compartimos por escrito están en el sitio web quierotv.mx. Ahí están las columnas de opinión. Visítenos en Opinión. Ahí lo tienen ustedes. Ahí tenemos una serie de informaciones, videos, noticias, pero también nuestras columnas de opinión. Les deseo una excelente noche y aquí nos estaremos viendo. Desde mañana muy temprano los espera Mario Muñoz. Hasta la próxima.